Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy miércoles. Noticias otra vez con el tema de la inmigración. Han llegado en las últimas 12 horas 6 nuevas pateras, que sumadas a las 9 que llegaron el fin de semana, pues estamos hablando ya de 15 pateras. 700 personas que han llegado a la isla de Lanzarote, pero la mala noticia, si se confirma, es que 18 personas que estaban a 80 kilómetros, que venían precisamente de Marruecos, a 80 kilómetros de la isla de Lanzarote, pues al parecer, al norte de la isla de Lanzarote, al parecer, naufragaba y morían 9 o 18 personas. Ahora realmente no recuerdo la cifra. Don Manuel, ¿cómo estamos? Manuel García Dene. Hola, buenas tardes, Jorge. Bueno, también está con nosotros Gloria Artiles. Hola, ¿qué tal? Gloria, ¿cómo estamos? Bien, bien. Bueno, esto lo hemos comentado ya tantas veces, Manolo, el tema de la inmigración, pero realmente, más allá que se confirme el tema de las 18 muertes, de 18 personas que venían en una patera en dirección a la isla de Lanzarote, más allá de esto, insisto, digo, son otras nuevas 6 pateras que han llegado. Se habla de que en las próximas horas o días van a llegar más pateras. Y ya las infraestructuras que tenemos en la isla de Lanzarote para tratar los protocolos, la inmigración, se han notado que no tienen capacidad para soportar este número de personas. Y no tienen capacidad porque en ningún momento se pretendió crear unas infraestructuras para este nivel de demanda de ocupación. Y no tiene fácil solución este problema y por supuesto no se va a solucionar poniendo o duplicando o cuadriplicando las medidas que tenemos actualmente. Hay que ir a un cambio estructural de la forma de afrontar este problema. Estamos viendo que puede llegar un momento en el que no tengamos en absoluto capacidad para atender esta demanda y que encima pues el empeoramiento tanto para los propios afectados, que son los inmigrantes, como para la propia isla vayan a ser mayores. Hay que tomarse ya en serio este problema. Creíamos que era una situación casi anecdótica, que se podría afrontar con los recursos de Europa, que lo podríamos vivir sin demasiado sobresalto, y estamos viendo que no, que si esto tiene respuesta positiva para los inmigrantes, lejos de aminorar, va a seguir subiendo. Y Gloria, políticamente ahora se está intentando de alguna manera de echar culpas por parte del Estado español a Arrecife, al Ayuntamiento de Arrecife y a su alcaldesa por la decisión de obstaculizar, en este caso de poner problemas para que se pueda instalar o abrir, porque instalado ya está, el famoso campamento de inmigrantes pegado a la comisaría de Arrecife. Bueno, yo creo que en este sentido son expertos en desviar la atención y verdaderamente dar en la diana de dónde está y cuál es el problema verdadero. O sea, ya que verdaderamente Arrecife en este sentido es un actor muy secundario en toda esta desgracia, porque hay que recordar y hay que volver a decir que son 700 personas en apenas unos días, que es de una magnitud enorme este problema y más este problema puntual con esta avalancha y todavía estamos esperando que el Cabildo de Lanzarote dé una rueda de prensa, pero no ya para decir que va a exigir que este problema se pueda solucionar, sino para que nos dé a todos los lanzaroteños cuál es la situación, cómo se está tratando a estas personas, cómo se la está acogiendo, qué es lo que piensan hacer, cuál es la situación incluso efectivamente con Arrecife, y yo verdaderamente haría una rueda de prensa conjunta, si tiene que hacerse, por encima muy mucho de las ideologías, porque a mí me parece que poner el foco en Arrecife es desviar exactamente. Tenemos un grandísimo problema, o sea, es decir, el problema de 700 personas en 4 días parece que por lo que nos ocurre a las personas, de tanto que nos lo han dicho, nos terminamos desensibilizando, pero los datos son datos y esto hay que atenderlo, pero parece que estamos en otras cosas que son más importantes. Yo creo que esto es de una importancia extraordinaria, fundamentalmente por las personas que han venido y no tanto por las personas que estamos aquí. Hay que decir que precisamente los policías nacionales, el sindicato de policía, está reclamando un entendimiento entre las administraciones. Ellos creen que se tiene que resolver este problema. Ellos lo están viviendo en primera línea porque hay que recordar que la Policía Nacional de Lanzarote
cuando vienen los inmigrantes son los encargados de hacer la afiliación y la custodia de los mismos. En este caso lo hacen en una nave que algunos han llamado la nave de la vergüenza. Nosotros hemos hablado hoy, si no me equivoco, con uno de los representantes del sindicato policial, en este caso de Canarias. La avalancha de las últimas horas ha reabierto el debate en Lanzarote, ya que la isla se encuentra desbordada y limitada de recursos para acoger a tantos inmigrantes. La situación es la siguiente: las naves en la carretera de San Bartolomé están abarrotadas, las personas se hacinan y no cumplen con las condiciones mínimas para el cometido que se está dando. Por eso el sindicato de policía pide una solución para el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, que en estos momentos no sirve para nada. Continúa la problemática aquí en la isla de Lanzarote a la hora de recibir a los inmigrantes. Como saben, más de 630 han llegado en las últimas 5 jornadas a bordo de 14 cayucos y, como verán a mis espaldas en estas imágenes que nos cede nuestro compañero, este campamento instalado en su día en Puerto Naos continúa vacío, continúa absolutamente bloqueada la situación y no se le está dando ningún uso. Por eso se pide algún tipo de solución, ya sea que se habilite este espacio aquí en Puerto Naos o que se busque otra ubicación en la isla para darle uso a estas instalaciones que a día de hoy no tiene ningún tipo de utilidad. Lo que reclamamos, un poquito, digamos, el compromiso de las diferentes administraciones en la implicación para la apertura del CATE. Como vemos que hay problemas y trabas con el tema de la concesión de licencias, lo más loable y más efectivo es trasladar esos contenedores que están en el anexo de la comisaría a la carretera de San Bartolomé, y con una obra muy pequeña se podría habilitar en poco tiempo, con sus duchas, salas de digamos, comedores, e incluso para nuestros compañeros que pueden realizar el servicio con sus naves, digamos, como unas dependencias policiales, donde ellos puedan ejercer su trabajo con total seguridad y eficacia. Domínguez considera que se tiene que abrir ya porque además se están derivando problemas cívicos en el día a día por la falta de personal. Los compañeros de Arrecife están saturados de trabajo. No hay personal suficiente para cubrir la seguridad ciudadana. Hay que traer funcionarios de la seguridad ciudadana para dedicarlos a extranjería, con la consecuencia que se abandona la seguridad ciudadana, y de hecho los delitos están subiendo por ese hecho. Los tipos de delitos que han subido son los robos con violencia, abusos sexuales y una infinidad de hurtos también. Esto no vamos a achacar lo que sea la inmigración sea mala, sino solamente hay una serie de individuos que no están controlados porque no tenemos personal suficiente para estar patrullando las calles. También esta llegada masiva de inmigrantes ha generado intranquilidad en una sociedad lanzaroteña que, si bien es cierto es comprensiva y acogedora, exigen soluciones a los gobernantes. Yo pienso que todo hay que buscarle una solución. Mi punto de vista lo veo con buenos ojos porque pienso que hay que ayudar a todo el mundo, venga donde ven. Entonces deberían de poner su granito de arena y ayudar un poquito a esas personas. Están viniendo para aquí es porque tienen que buscar algo mejor. Yo considero que hay que tomar medidas más que nada para poder distribuirlos bien. Una catástrofe, ¿no? Porque con el tema de la pandemia encima no hay trabajo para nada, de tantos problemas. Yo me enteré que también el Cabildo tiene un sitio aquí cerrado, que por favor, que dé oportunidad, que abran ese sitio. Mientras estudia la posibilidad de reubicar las carpas en otro espacio, el CATE sigue cerrado y los inmigrantes se amontonan en las naves de la carretera de San Bartolomé. Bueno, pues sí, ciertamente se está complicando por minuto la situación de la inmigración. Nosotros estamos tratando también de hablar, en este caso, con el delegado del Gobierno de Canarias, el señor Anselmo Pestana, pero de momento no hemos tenido la suerte de poder hablar, hoy. Vamos a ver si mañana o pasado podemos tenerlo aquí en Café de Periodista. Manolo, lo que decía el representante del sindicato policial, realmente es que se está creando una situación, digamos, cada vez peor para la policía, porque la policía no tiene ya ni los recursos normales. Es decir, vamos a suponer que no hubiera inmigración, vamos corto de policía. Si además se suma un nuevo problema como es el de la inmigración, pues realmente la vigilancia, la seguridad que tiene que haber en una isla, pues se ve resentida, ¿no? La problemática ha ido increciendo y lo sabemos. O sea, si hace 5 o 6 meses, con una presión menor,
no teníamos capacidad para atender a los inmigrantes, pues evidentemente no la vamos a tener ahora si aumenta la presión. Lo raro no es que no hayan tenido en cuenta ni tan siquiera la posibilidad de este crecimiento, sino que no se ha salvaguardado ni siquiera los números suficientes para que se siguiera manteniendo el ritmo que se tenía, que obviamente se ha superado. Yo sí creo, al igual que decía este representante sindical, que las administraciones de la isla no pueden vivir ajenas a esta realidad porque nos crea conflictos internos y pone en peligro la vida y calidad de vida en general de personas que llegan aquí porque se les ha dejado llegar. O sea, si se hubiesen puesto los medios, si se hubiese negociado con Marruecos, si se hubiese hecho otro tipo de negociación, posiblemente no estemos hablando de ese problema. Pero si una persona llega a Lanzarote, está claro que la tenemos que atender como lo que es, como una persona. Y tenemos que poner todo lo necesario al servicio de esas personas para que hasta que se le arregle el problema tengan unas condiciones humanitarias. Y eso hay que hacerlo. Y en eso deberíamos estar todos, no uno intentándolo y otros poniendo pega. Yo creo que eso es lo que no se debe hacer. Y también creo que este tipo de problemas no se arregla guindando todos los días, o sea, sacando baldes de agua para solucionar el problema. No, esto ya necesita soluciones estructurales. Hay que cambiar las dimensiones del tratamiento al problema de la inmigración, tanto a nivel estatal, oye, hay que ir y verlo en el problema, porque no es que estén llegando subsaharianos, están llegando muchos magrebíes, y esos magrebíes tienen un Estado que les representa y con el que España tiene relaciones, y a eso hay que ir. Pero por lo visto no tan buenas relaciones en los últimos tiempos como deberían. Pero en cualquier caso, insisto, la situación es que tampoco la política de la Unión Europea es la buena, porque lo interesante sería que esos inmigrantes no tuvieran que venir, o por lo menos no venir tantos inmigrantes, pero el fenómeno de la inmigración ya es una cosa generalizada, y cuando no vienen por la parte, digamos, de África, por la parte del Atlántico, pues van por el Mediterráneo y finalmente llegan a su destino, que es donde ellos quieren llegar, que es Europa, ¿no? Pero ¿qué te parece lo que ha dicho, sobre todo el tema de aquí, porque ya sabemos que el tema de la inmigración es un tema con muchas aristas, el tema de lo que dice el representante policial, en este caso, de que se están mermando recursos que se deberían de emplear para la normal seguridad de la isla, ¿no? Bueno, a mí me parece muy significativo que el sindicato de policía, que normalmente no se suele manifestar, sino es ante situaciones en las que verdaderamente está afectando, pues haya manifestado de esta manera y verdaderamente a quien hay que creer es precisamente al sindicato de policía. No vamos a creer a los políticos que están todo el día usando el fenómeno de la inmigración con fines bastante espurios y partidistas. De esta manera yo creo que además ofrecen una solución. Es decir, no salen a criticar porque sí, cuando tampoco tienen por qué hacerlo, no es su cometido. Pero hay que escuchar a este tipo de personas porque estos son los... Y ofrecen la solución en la subida a San Bartolomé, que habrán hecho incluso sus propios estudios, algo que no tienen que hacer ellos, sino que lo tienen que hacer las administraciones, ofrecen esa solución. Ahora vamos a ver si esa solución, porque si queremos seguir enredados entre Arrecife, Cabildo, etcétera, vamos a seguir tratando de que sea así. Pero esa solución, si esta gente lo ha mirado, y que no tengo por qué pensar que lo han, porque evidentemente ellos son los primeros que necesitan que eso se cambie, pues vamos a ver la buena voluntad de efectivamente con el Ayuntamiento de San Bartolomé, me imagino que será en este caso, si se puede llegar a esa solución, pero evidentemente el sindicato de policía es el que ha dado con la clave de lo que está pasando. Es decir, todo lo demás es chocolate del loro y todo lo demás es utilizar un problema muy grave de forma partidaria. Y efectivamente, y hay una cosa que veníamos diciendo aquí, que esto está provocando pues que aumente el número de delitos menores, pero que dan mucha molestia y que quien lo sufre pues realmente se cabrea, ¿no? Cuando sufre un robo, un hurto o cualquier violencia que pueda ejercer cualquier persona contra un ciudadano. Bueno, ayer daba la noticia el Cabildo de Lanzarote y cambio radicalmente de asunto, Manolo,
En este caso, el gabinete de prensa emitía un comunicado donde la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, pues de alguna manera venía a felicitarse de que uno de los periódicos más importantes del mundo, en este caso el The New York Times, llevara a su portada, en este caso en la edición digital, vamos a decirlo todo, pues una fotografía donde se veían unos turistas y unos camellos de la Montaña del Fuego, pero venía a decir que la belleza, el titular del comunicado del Cabildo venía a decir que la belleza y seguridad turística de Lanzarote encabezan la portada de New York Times. En fin, ahora se ha demostrado, una vez que uno ha leído, y en este caso hay que felicitar al Diario de Lanzarote, que fue el que hizo la traducción, al menos donde yo lo pude ver, pues se da cuenta uno que dice más bien todo lo contrario de lo que se ha vendido. Yo creo que en primer lugar es positivo que esas imágenes de Lanzarote estén en un periódico que ven millones de personas que no conocen la isla de Lanzarote. Nos puede parecer sorprendente, pero en Estados Unidos evidentemente la gran mayoría de las personas no saben ni que Lanzarote existe, la mayoría. Después hay sitios que sí, porque incluso hubo inmigrantes canarios que se asentaron allí. En ese caso yo creo que es positivo. Evidentemente hay una utilización torticera, intencionada, de esa información, queriendo dar a entender que es un poco una información que sale específica de Lanzarote para defender nuestras singularidades. Cuando no es así, están hablando precisamente de los contagios en una zona turística y se ponen las imágenes de Lanzarote. Hubiese valido por el Cabildo el destacar el hecho de que se había hecho eco de esas circunstancias y de que se citara a Lanzarote, pero queriendo retorcer la información en beneficio propio, quisieron dar la idea de que era un reportaje publicitario casi de la isla, cuando de lo que estamos hablando era evidentemente de un análisis de la situación en las zonas turísticas con declaraciones de Lanzarote en las que se denunciaba precisamente que la gente se contagiaba cuando venía a la isla, que por otra parte es cierto. A mí lo que me sorprende es que pongamos la belleza de Lanzarote a la misma altura de las medidas sanitarias que estamos llevando a cabo, cuando todos sabemos que se está haciendo un muy bajo seguimiento de esas medidas en la isla. Para entenderlo, Gloria, lo que hace ese reportaje es dedicar un reportaje generalista sobre que en España se puede viajar, se puede hacer turismo con prácticamente sin restricciones, y que el Lanzarote, pone el ejemplo de Lanzarote porque el reportero pues entrevista a dos personas, dos turistas, creo que que estaban aquí en la isla de Lanzarote, pero realmente no para remarcar precisamente que aquí hay unas medidas de seguridad contra el COVID extraordinarias, sino más bien todo lo contrario. Yo diría casi que parece más el reportaje, más una defensa de esa España que defiende y que se ha dicho de Ayuso, que precisamente la que el Partido Socialista aboga, ¿no? Pero en cualquier caso, insisto, Gloria, a veces los excesos de los gabinetes de prensa, tú has estado también, ya pertenecido al gabinete de prensa, conozco los dos sitios. Los excesos a veces pues se pagan, ¿no? Y en este caso ha habido claramente un patinazo, al menos un cierto patinazo del gabinete de prensa del Cabildo. Bueno, también por hacer una crítica a los medios, yo que tengo experiencia en los dos sitios puedo hablar, es decir, un gabinete de prensa corporativo está haciendo su función. Si nadie lee... Hombre, yo también he tenido experiencia en los dos sentidos y no comparto eso. Yo no creo que un gabinete de prensa esté para mentir. No he terminado de exponer mi argumentación. Pero yo no creo que esté para mentir, eso en primer lugar. Estás más de acuerdo que de lo que crees porque no has terminado de escucharme. Vamos a ver, no a mentir, vamos a ver, evidentemente no puedes mentir. Evidentemente no puedes mentir porque está claro que se ha forzado muchísimo el titular, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero es verdad, y va a la otra parte, que también los periodistas no nos podemos tragar todo lo que nos dan. En este caso ha sido otro periodista que ha hecho simplemente, no ha hecho ni siquiera una labor de investigación, simplemente se lo ha leído. Ni crítica. Sí, simplemente se lo ha leído y ha dicho, oye, vamos a ver, aquí ni se habla de la belleza ni se habla de la seguridad. Aquí de lo que, y estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, lo único que se ha hecho es posicionar Lanzarote en el mapa, en un sitio donde ni se conoce, y efectivamente lo que están diciendo también, que ha habido medidas más laxas,
y que viene gente por el buen tiempo buscando el sol a pesar de la ola, efectivamente es así, y simplemente se está también dando a entender que España, contrariamente un poco más lo que tú estás diciendo, Jorge, es decir, más las medidas de Ayuso que son un poco más permisivas y tal, porque hemos tenido una crisis económica de tal calibre donde el turismo es absolutamente fundamental y está viniendo la gente. ¿Qué pasa? No es un reportaje tampoco en negativo ni en positivo. Lo más positivo de todo es que aparece Lanzarote, se posiciona, porque Lanzarote tiene que ser conocido y más en mercados, por ejemplo el norteamericano, que se está buscando abrir. Recuerden que es una de las estrategias que se está haciendo desde el Cabildo, abrir ese tipo de mercados, que son mercados premium, y solamente el hecho de estar ahí, eso hubiera costado, o sea, eso es un dineral lo que cuesta esa promoción, ¿no? O sea, quiero decir, estoy de acuerdo contigo, no se puede mentir, pero también la responsabilidad de los que estamos detrás no es tragarnos todo lo que nos hace. Me parece que es una buena práctica periodística el poder, el haberlo leído. Tampoco quiero decir, tampoco es porque los gabinetes de prensa hacen muy buen papel en general y por lo tanto yo creo que hay que elogiarlos cuando hacen las cosas bien, pero en este caso ha sido un patinazo y punto. A ver, es que hay una tendencia en los gabinetes de prensa. Yo creo sinceramente que ni siquiera lo ha leído tampoco el gabinete de prensa. Han visto allí la foto, le han dicho que este era positivo, le habrán pasado el recorte y lo han exalzado, sin tener un verdadero conocimiento. Yo creo que no hay mala fe, pero sí hay mala praxis. Efectivamente. Y eso yo creo que hay que... Es lo que hay que sirva de... Yo creo que lo único que debe servir esto, que ha sido un patinazo que todos hemos cometido, yo he cometido mucho en mi vida, pues a lo largo de tantos años, pues muchos más que seguramente que las personas que han cometido este patinazo hoy en el Cabildo o ayer en el Cabildo de Lanzarote. En cualquier caso, que sirva precisamente para que evitar muchas veces exagerar las cosas, porque no hace falta. Y en cualquier caso... tiene razón un poco Gloria y también Manolo cuando insinúan que en cualquier caso salir en el New York Times, en este caso, con una fotografía de Lanzarote, pues siempre es positivo. Vamos ahora a una noticia que nos va a servir también porque vamos a seguir hablando de turismo, con este caso, con un profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote, que en Fitur pues tenía la suerte de ganar un premio tecnológico. Pero antes de esto, decir que, y hablando de turismo, que el famoso hotel que se está construyendo en Playa Blanca va ya bastante adelantado y se calcula que a finales de verano, principio de la temporada de invierno, ya podría entrar en funcionamiento. En estas imágenes grabadas ayer ya se puede ver el perfil arquitectónico del que será sin duda uno de los grandes hoteles de Playa Blanca y por extensión de Lanzarote. Este complejo hotelero de más de 700 habitaciones y cuya propiedad pertenece al grupo empresarial de los hermanos Domínguez espera abrir ya sus puertas antes de que finalice el presente año. El hotel está bastante avanzado, esperemos que se culmine, que se abra y que por supuesto que sea todo un éxito, sí, porque viene bien a todos. Nos viene bien a todos, exactamente. Un hotel que la propiedad es Hermano Domínguez, aunque el hotel lo va a explotar la cadena Barceló. Ajá. Ya va bastante avanzado, como se demuestran en las imágenes. Y bueno, una oferta más hotelera en Playa Blanca. Yo creo que si no es el mayor que más cama de Lanzarote, será uno de los mayores. Y bueno, sí es verdad que es un hotel que va a ser puntero, moderno, con las últimas tecnologías, ahora que estamos hablando de sostenibilidad y eso. Y a raíz también de todo eso, pues bueno, el ayuntamiento en estos 3 años no ha estado parado y ha venido pues mejorando el vial de enlace que pasa por ese hotel. Los diferentes planes parciales se han ido reasfaltando. Desde Yaiza se valora además la nueva zona comercial que se creará en esta parte del plan parcial Castillo del Águila en Playa Blanca, donde además se espera la creación de más de 300 puestos de trabajo de forma directa. Bueno, pues este hotel, que todos aquellos que llegan a Yaiza pues lo ven, porque es ostensible la construcción, es uno de los hoteles más grandes que se están construyendo o se han construido en la isla de Lanzarote. Y bueno, tiene yo creo que una inversión muy importante, llevan ya más de 2 años o casi 2 años construyéndose. Y insisto, los cálculos es que para finales de verano o ya en la temporada de invierno pueda entrar en funcionamiento. Y hablando de turismo, tenemos ya, en este caso, a un profesor de la Escuela Universitaria de Turismo de la isla de Lanzarote, don Pedro Calero. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Ya iba a llamar Calero, ¿cómo está? Callero, ¿cómo está usted? Calero, ya es que me hice un lío ya, que vamos. ¿Cómo está? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
En Madrid, Pedro, usted pues recibía el primer premio, ¿no? De lo que se llama Premio de Investigación que se realiza desde hace 14 o 15 años, creo, ¿no? Hasta la 23 edición. La 23 edición ya, Sí, pues sí, mire. sí. Y que efectivamente ganaba usted el premio que presentaba. ¿De qué iba ese trabajo de investigación? El trabajo de investigación es el análisis del conocimiento y la innovación de los emprendedores inmigrantes en el sector turístico, en este caso centrado en las 3 islas de Canarias más orientales. ¿Y cuáles son, buenas tardes Pedro, Buenas tardes. cuáles son las características de esa suma al turismo de esos inmigrantes en esas 3 islas? La principal característica es que es el número tan importante que figura en el sector. De hecho, el 32 a 33% de los emprendedores en restaurantes, que es donde enfocamos el estudio, en las 3 islas, que posiblemente Lanzarote y Fuerteventura sea incluso mayor, está regentado por empresarios que no han nacido ni siquiera en España, son extranjeros. Y las conclusiones principales que hemos ¿Pero tenido... te refieres a los que lo regentan, a los propietarios? Los propietarios, fundadores. El emprendedor. Emprendedor. No los trabajadores, digamos. No, los trabajadores sabemos que son posiblemente mucho sean más, incluso son más. mucho más. Incluso sean Sobre más. todo en Lanzarote y Fuerteventura. Claro. Gran Canaria, no lo tenemos segmentado ya por islas, pero cuando fuimos a hacer la muestra, pues evidentemente nos encontramos con que el 33% eran extranjeros. E incluso, pues, sin contar pues mucha gente de otros lugares que viene aquí de la península, que son españoles, o incluso algunos nacionalizados que podríamos incluirlo también, pero vamos, el criterio fue ese y encontramos que el 33%. Ustedes no entran a valorar si es positivo o negativo, sino simplemente a constatar. No, si valoramos precisamente, es decir, lo que íbamos buscando es si el conocimiento que aportan estos inmigrantes genera innovación en el sector o no lo hace. Y parece que en general, la percepción general es que los inmigrantes se dedican a imitar unos restaurantes de otros y no hacen otra cosa, pero no, sí se demostró que hay una parte de ellos sí que innova y que mejora el sector y mejora la oferta turística de la isla. Sobre todo en un destino maduro como son estas 3 islas, aportan mucho valor a ese producto final, ¿no? ¿Y de qué nacionalidades son principalmente? No hicimos un vaciado, buscamos la muestra, principalmente eran mucho italianos, pero vamos, no tenemos un dato general por nacionalidades de todos estos datos que conseguimos, sino de la muestra. Y la muestra estaba muy repartida porque teníamos que hacerlo por criterios científicos y mayoritariamente latinoamericanos, también es verdad. Sí vimos una característica que nos llamó la atención, es decir, cuando tenemos un número de africanos en esta isla viviendo e incluso trabajando en el sector turístico y en este sector de la restauración, luego no se ve refrendado en que hay emprendimiento por parte de estos colectivos africanos, ¿no? Es decir, que se quedan como trabajadores. Se quedan como trabajadores, pero no el caso de pues, los chinos, que hay bastantes, o los hindúes, que empiezan trabajando para algunos restaurantes, pero dan el salto al emprendimiento muchos de ellos. ¿No se percibe una correlación de ese emprendedor con los países emisores de turistas, de emprendedores que no son personas que vienen aquí y emprenden, sino emprendedores que se desplazan aquí porque ven un nicho de negocio? Sí, efectivamente, pero sí hay una correlación básica. Es decir, los europeos son más innovadores que el resto. Sí, también es verdad las cosas que conseguimos en el estudio. Pero sí es verdad que buena parte también de esos innovadores, algunos vienen detrás de su misma nacionalidad, ingleses, irlandeses, sobre todo los PAP, pero sí es verdad que después hay otras nacionalidades que no son, pues, italianos, por ejemplo, no tenemos gran turismo, el número de italianos en esta isla de turistas no son tantos, pero sí en el emprendimiento de este sector, de la restauración. Los italianos están en todo el mundo, yo me quedo asombrado que todo el mundo ve, en cualquier sitio, en el sitio más lejano hay un restaurante italiano, una pizzería. Efectivamente. Y sobre todo detectamos que la innovación no es tanto en producto, que quizás todo el mundo está esperando, bueno, y tanta innovación hay y no lo vemos en los platos a lo mejor. No, la innovación se hace en los procesos, en cómo llevan a cabo todo el conocimiento que han adquirido para mejorar el funcionamiento, los procedimientos de esa empresa, que a la fin y a la postre les va a llevar al éxito, ¿no? Bien, hay una cosa fundamental, no sé si tú querías decir algo. No, simplemente... yo quería, porque si no cambiaba de tema. Sigue. No, para cambiar de tema más que el premio en sí, que hay que valorarlo en sí mismo, el que sea el primer premio, que
es un profesor de aquí, de la isla de Lanzarote. No sé si fue un equipo o lo hiciste tú. No, fuimos dos autores, fui yo y desde Las Palmas Desiderio García Almeida, que fue mi director de tesis. Pues viene estos trabajos, un subproducto, digamos, de estos 4 años de estudio. Y bueno, entre los dos presentamos el trabajo y muy satisfecho porque es posiblemente dentro de la investigación turística en España, o en español incluso, porque hay muchos aspirantes latinoamericanos, es el más importante que hay en estos momentos en la investigación turística. Yo hacía tiempo que no hemos hablado aquí de la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote. Este medio de comunicación, como otro, pues siempre fue muy defensor de la necesidad. Estoy hablando incluso de la época que gobernaba en Canarias Jerónimo Saavedra. Se habló en aquel entonces, recuerdo, que el Hotel Lancelot se convirtiera en escuela de turismo, pero más bien era más que de turismo, realmente era una escuela de hostelería, ¿no? Pero ahora hay una vertiente ya universitaria, es decir, yo creo que es muy importante que la Universidad de Las Palmas haya apostado por la isla de Lanzarote, ¿no? Es importante y posiblemente nos estamos quedando cortos. Posiblemente no una universidad, pero sí deberíamos ampliar los estudios que tengamos en esta isla porque la universidad te da, quizás no vemos la tangibilidad que podemos ver en otros tipos de escuelas como la hostelería. Si formamos cocineros y inmediatamente van a trabajar, pero sí genera conocimiento, genera actividad, genera intercambio con otros lugares y nos mejoran como destino y posiblemente mucho talento interno que tenemos también se puede lanzar. Entonces, la apuesta de la Universidad de Las Palmas espero que ha sido buena, pero espero que sea mucho más ampliando los estudios, hacer un campus como está en otros lugares. Pues lo vemos en Soria, lo vemos en Ibiza, en Menorca, tienen no 2 titulaciones como tenemos aquí, sino algunas más. Pedro, ¿y la escuela de hostelería aquí ahora mismo no hay nada? ¿De hostelería? No, a ver, hostelería está el IES Sonsamas, que estuvo en Fitur también. Sí. Perdón, el IES no, el Centro Integrado de Formación Profesional Sonsamas, que creo que está haciendo una labor fundamental. Son estudios oficiales, yo creo que tampoco, no hay que apostar sino mejorar lo que tenemos. Posiblemente todo el mundo estaba pensando en la misma escuela de hostelería, digo, tenemos un estudio que son reglados, que son oficiales y que están haciendo, y algunos institutos más también tienen algunos ciclos Módulos, y yo creo que es importante posiblemente apostar por ellos, apostar también por la escuela de turismo, evidentemente, porque bueno, están enfocándose muchísimo al sector laboral. Ellos tienen incluso la formación dual, que es fantástica, que en Alemania es un éxito fantástico, y aquí ya lo están haciendo. Posiblemente tengan que mejorar mucho. Entonces, la escuela de hostelería como tal, bueno, es posible que se le eche de menos, pero posiblemente mejor potenciar lo que tenemos, que es bastante y no es malo. Y olvidarnos de crear ahora mismo... Crear cosas nuevas. Cuando tienes cosas que puedes mejorar y que están haciendo las cosas bien, creo que es la apuesta adecuada. 2 preguntas porque nos quedan 3 minutos. ¿Tienen ustedes estudios de los alumnos que terminan el ciclo en la escuela universitaria? ¿El grado universitario? El grado universitario. ¿Cuántos de ellos encuentran trabajo? ¿Qué índice de paro hay en el ámbito turístico, evidentemente? ¿Y en qué trabajan? ¿En qué trabajan? ¿Se ocupan puestos directivos? Y después también la parte del emprendimiento. ¿Tienen estudios realizados sobre eso? Es decir, ¿hasta qué punto es importante también de cara a lo laboral, no? Sí. No, la universidad tiene estudios, te hace un seguimiento. Evidentemente se les escapa algunas cosas, como aquellos que se van al extranjero, que están trabajando en otros lugares. Y sí es verdad que prácticamente el 100%, un 90 y pico % consiguen trabajo. También es verdad que algunos de ellos están sobrecualificados para algunos trabajos que están desarrollando, pero que habría que mejorar posiblemente con algunos posgrados, algunas cosas, pero la inserción laboral sí es muy, muy grande. El sector turístico sigue siendo importante. Yo creo que a nadie se le escapa que si vemos en la calle otro tipo de sectores y otro tipo de negocios han caído y el turismo sigue necesitando personal. Y personal cualificado, y a eso personal me refiero. Cualificado, efectivamente. Que antes no era así, ¿no? Es decir, antes era más fácil entrar en cualquier ámbito, pero ahora ya se exige cada vez más. Exactamente. Manolo, última pregunta. Estaban hablando de mejorar la oferta universitaria, diversificándola, pero también se podría plantear, por la referencia que tiene Lanzarote como zona turística, por la importancia que tiene ya la propia Escuela de Turismo, de crear una especie de másteres internacionales donde se profundizase en el estudio de la actividad económica turística y que fuera Lanzarote un referente en ese tipo de cuestiones. Efectivamente, la apuesta debe ser por, no otros grados, que también posiblemente, sino también por posgrados y también por la investigación, porque la investigación
Nos parece como algo que no es, que es algo estéril, que no nos va a repercutir, porque la investigación a nivel mundial es el que mueve el mundo. Y si nosotros no apostamos por cambiar las cosas desde aquí, simplemente vamos a ser unos imitadores. Antes estaba hablando de la imitación frente a la innovación. Si quieres hacer lo mismo que hacen otros, copiamos y hacemos, pero no es el futuro. El futuro de esta isla debe ser por empezar a estudiar, por empezar a intercambiar conocimiento con otros lugares, y de ahí posiblemente saldrán cosas. Pero si no hacemos nada, seguramente no saldrá nada. Y ya para terminar, porque nos tenemos que ir, porque tenemos ahora otro invitado vía Skype. Pedro, ¿cómo ves tú Lanzarote turísticamente? Siempre me he sido muy crítico con el turismo en Lanzarote, mucho más que en otras islas, curiosamente, ¿no? Cuando nosotros posiblemente tengamos, en fin, una de las mejores imágenes turísticas de Canarias, en el sentido del cuidado con el territorio, de tener más o menos los hoteles y tal, tener ciertas alturas, diferentes a las existentes en otras zonas turísticas de España y de la propia Canarias. ¿Cómo lo valora? A ver, partimos de una posición privilegiada, evidentemente tenemos unos recursos magníficos y únicos. Y tenemos la posibilidad de tener un sector turístico, yo creo que importante. Lo que sí creo que la apuesta por el crecimiento simplemente ya no es la salida tiene que ser por buscar nichos, por innovar, como dije antes, por buscar nuevo, porque las agendas a nivel mundial, las tendencias están cambiando. Tenemos a los suecos que tienen vergüenza de volar, tenemos el desarrollo sostenible que está ahí. Yo creo que tenemos que apostar claramente por eso, y eso se hace pues con mucha paciencia posiblemente y aportando muchos puntos de vista, y sobre todo también yo creo que apostando por lo local, apostando por la gente de aquí que sabemos y que podemos saber y que pueden aportar, y a veces no tanto por tanto consultor internacional y tantas apuestas que a veces desconocen lo que se mueve aquí, ¿no? Pues Pedro, de verdad que un fuerte, en este caso, darte las felicidades y la enhorabuena por este gran premio que has conseguido, importante premio, y que haya sido de alguna manera premiada indirectamente la Escuela Universitaria de Turismo de Lanzarote. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de hablar. Gracias. Pues ahora vamos a 2 minutos de publicidad y vamos a tener al nuevo presidente del Partido Popular en Canarias, don Manuel Domínguez. Bueno, pues creo que ya tenemos en este caso, no tenemos todavía a don Manuel Domínguez, que es el nuevo presidente del Partido Popular. Están los técnicos intentando conectar con él porque creo que está teniendo algún problema, en este caso con el Skype, para poder tenerlo entre nosotros. Manolo, ayer estuvo aquí Echeverría Eugenio y dijo una cosa, el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Arrecife, que yo creo que tiene razón, ¿no? Y es que a veces el gobierno central trata a Lanzarote en algunos aspectos, realmente, no digo que mal ni bien, sino que no se le consulta en temas que pueden tener una repercusión importante, ¿no? O si se le consulta, como ahora coincide en el Cabildo, pues el mismo color político con el gobierno de Canarias y con el gobierno español, pues parece que hay como ciertas complicidades que yo no sé si afecta o no afecta, pero por ejemplo, se quiere construir una industria pesada a la entrada, instalar en la entrada y salida del puerto de Los Mármoles. Hoy hemos hablado con gente de la Asociación de Portuarios, están en contra, quieren que se les explique exactamente qué es lo que se va a construir allí, porque creen que puede tener un efecto negativo para el puerto, para los turistas, para los trabajadores que están allí, para la propia imagen del muelle, ¿no? El hecho de que sean partidos, que sea el mismo partido el que esté en las tres esferas, sí puede llevar a que se debata a nivel interno y ninguno dé traslado hacia afuera hasta que no se aprueba la inversión o se lleva a cabo la ejecución de la misma. Evidentemente eso es tremendamente negativo. De producirse es negativa. Ahora, que ni siquiera se produzca, entendiendo que como son los nuestros, ahí hacemos lo que queremos, eso puede ser altamente perjudicial. Y eso es lo que hay que evitar. Ya se dio con el caso también del mirador de Guinate, donde cuando se le preguntaba a la presidenta por qué no se había posicionado
defendiendo esa parte del territorio insular con una enorme sensibilidad por parte de los lanzaroteños, dijo que eso se estaba haciendo a nivel interno, pero que no se había hecho público porque no se consideraba necesario polemizar. Que en realidad no sabe si realmente se hizo o esta fue la excusa que se usa cuando se dan cuenta que no han hecho absolutamente nada. Ese tipo de comportamiento hay que quitarlo, porque entre otras cosas no es una decisión de partido, es una decisión de isla. Y si se va a hacer, lo lógico es que den traslado a los plenos como mínimo. Oye, mira, la idea es hacer esto, aunque después la oposición no puede hacer absolutamente nada, pero hacer transparente los debates es fundamental para que tengamos un conocimiento y nos podamos posicionar. Bueno, pues veremos, no sé, en este caso, Gloria. Primero, totalmente de acuerdo en el análisis que ha hecho, pero es que claro, si porque son los nuestros no nos vamos a callar y cuando no son los nuestros no te lo voy a dar, pues entonces fíjate tú cómo estamos, porque es así. Es decir, es que estamos en un nivel, Maribel, que tenemos que saber que todas estas cosas están por encima. Y estoy de acuerdo en lo que tú has dicho de, por ejemplo, lo que ha pasado con Guinete. Es cierto, es que no se sabe si después salen, es que yo ya estuve hablando para que esto se descongestionara, o realmente nunca se hizo absolutamente nada, porque todos son excusas en ese sentido. De todas maneras, es un poco también lo que decía Pedro Calero antes, muchas veces se busca fuera en todo, ¿no? Es decir, grandes consultoras internacionales para que el talento también está aquí dentro, y no solamente el talento, como él ha dicho, es que quien mejor conoce la situación somos los propios lanzaroteños, los que vivimos aquí, y aquí también hay talento, y aquí también hay gente que te puede decir si eso va bien ahí, si no va bien ahí, es decir, desoyen desde lejos lo que hay, pero eso pasa con todos los partidos, no solamente con el Partido Socialista en este caso. El intentar acercarnos a la realidad local, ¿quién mejor que la realidad local? Lo podemos saber los propios locales, evidentemente. Yo soy de los que siempre he creído y he expuesto que no es que un funcionario de Madrid quiera fastidiar a Canarias ni fastidiar a Lanzarote. Yo creo que esto tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero sí es verdad que hay un cierto desconocimiento, y aquello de que la distancia es el olvido, y desaceptación, pues también claro, no te toca a ti. Evidentemente nada tiene que ver la Canarias de hoy, de 2022, con la Canarias de hace 50 años, ¿no? Donde efectivamente había un desconocimiento ya brutal, ¿no? Ahora, pues hombre, se conoce mucho más. Por suerte el tema de la comunicación es mucho mejor ahora que hace 40 años, hasta bueno estaría, pero ciertamente todavía hay como cierto, para mí, tics colonialistas en algunos funcionarios de la administración central con respecto a Canarias. Yo lo que creo es que lo que hay es una falta de personalidad a la hora de afrontar los retos políticos. No se puede querer ser líder ante tu pueblo, ninguneando a los tuyos y permitiendo que los otros hagan lo que quieran. Y eso es la tesis fundamental de la política en Lanzarote. Estamos acostumbrados a llevarle la contraria al que consideramos nuestro rival interno, y a ese no le damos ni agua si hace falta. Pero cuando alguien viene a poner en riesgo nuestra propia situación colectiva, nos vamos con absoluta facilidad, o sea, perdemos rápidamente el concepto que teníamos que defender. Yo estoy convencido que si en lugar del gobierno central es el Ayuntamiento de Arías el que quiere plantar cualquier cosa al final de la carretera que nos lleva al mirador de Guinate, bueno, el Cabildo le planta allí, bueno, hasta la policía de no sé dónde. Que lo hace el gobierno central, ni aparece. Yo creo que esas son las cuestiones que hay que madurar, el tener una visión de isla, el saber que esto no es tuyo y el que es necesario el permitir el debate, porque es que si no vamos a estar siempre en contra, pero si no nos enteramos de las cosas previamente. O sea, ¿cómo con 600, 700 inmigrantes hay un silencio atronador? Porque es un silencio que estalla los oídos con el tema de los inmigrantes. Este es otro de los temas. Pero porque el PSOE tiene el complejo, en este caso, de que ellos son los culpables. Y yo creo sinceramente que ellos no son los culpables. Esto es un fenómeno que está ocurriendo, por desgracia, en toda Europa, y ahora ha tocado a las Islas Canarias. El PSOE lo que tiene de aquí de Lanzarote es que exigir, en este caso, a las autoridades, sean coincidentes con el color político que están ahora en el gobierno de España, medidas precisamente para evitar que ellos puedan sentir como cierta vergüenza de que este problema se esté complicando cada vez más. Yo oía a la consejera
del PSOE, en este caso del Cabildo de Lanzarote de Asuntos Sociales, diciendo y pidiendo, porque ella se dio cuenta de que se le estaba viniendo el problema encima a ella como consejera. Dice, oye, que aquí o me ayuda alguien, claro, o esto va a estallar, que era el tema de los menores no acompañados, que están en albergue, en aquellas condiciones en las que están, con problemas lógicos, donde hay pues 100 personas y son jóvenes y encima muchos de ellos hasta de distintas nacionalidades, pues provocan siempre conflictos y problemas, ¿no? Y no porque sean inmigrantes, sino simplemente porque son jóvenes. Si fueran 100 jóvenes lanzaroteños, también hubiera habido los mismos problemas. Pero lo que quiero decir es que muchas veces, no sé si ustedes coinciden conmigo, se trata por parte de los partidos políticos, en este caso ahora le toca al PSOE, como gobierna a nivel central, pues casi no abren la boca. Si hubieran estado gobernando el Partido Popular, estarían ahora diciendo todo lo que nosotros estamos diciendo. Se hubiese convertido eso en las bases de una campaña política, como ya pasó con el caso del petróleo, por ejemplo, cuando las famosas prospecciones petrolíferas. O sea, les venía dado, o sea, enfrentarnos al exterior, que son los otros, nos va a dar rédito interno porque son del mismo color que ellos. Entonces, eso lo visualizan muy rápido. Lo que no visualizan y no son capaces de gestionar es la discrepancia sin enfrentamiento. O sea, yo no le pido al PSOE de Lanzarote que vaya a matar al PSOE de la comunidad o al PSOE nacional. Lo que le pido es que sea capaz de gestionar nuestras necesidades en ese ámbito y que además lo haga de forma que seamos capaces de vernos. ¿Y cómo se hace eso? Oye, poniendo sobre la mesa la realidad del problema, poniendo sobre la mesa qué van a hacer ellos y visualizar qué se está haciendo, al margen de que lo hagan a grito, lo hagan con abrazo o lo hagan de la manera que quieran, pero que nosotros sepamos que se está trabajando en ese tema y eso no se está visualizando. Nosotros no vemos que se está haciendo absolutamente nada. Es que ya están tardando en hacer una rueda de prensa, pero no una rueda de prensa para emitir un comunicado abierto a preguntas de los periodistas. Queremos saber qué está pasando, cuántos inmigrantes, cómo están siendo atendidos, con cuántos recursos se quedan, cuál es la situación efectivamente de esa parcela del Ayuntamiento de Arrecife. Todo, lo queremos saber todo. Tenemos derecho ante un drama de estas características, en vez de estar desviando la atención, porque es una clarísima estrategia de desvío de atención en otras estupideces, entre comillas, teniendo lo que tenemos ahora y comparando con el drama que está ocurriendo. No lo tengo confirmado 100%, pero hay un informe de la Fiscalía, un informe sobre cuál es el tratamiento que se está realizando a la inmigración en Lanzarote y no sale bien parado. Sobre todo, no sale bien parado la nave, precisamente, que fue denunciada en su día por una ONG. Pero bueno, ya tenemos por fin a don Manuel Domínguez, que es el nuevo presidente del Partido Popular en las Islas Canarias. Don Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Manuel, hemos tenido algún que otro problema técnico, a ver si algún día lo podemos tener aquí en persona, en los estudios de Lancelot Televisión, pero hasta que esto suceda, don Manuel, usted ha dicho que quiere una Canaria que si gobierna usted va a ser una Canaria donde se va a mejorar, va a ser mucho mejor. ¿Cómo se consigue eso, aparte de trabajar como un jabato, como usted ha dicho? Bueno, lo de trabajar como un jabato es cierto que ya lo llevo en mi ADN casi, ¿no? Porque bueno, conseguir lo que se ha conseguido en un ayuntamiento como Los Realejos solo se consigue de esa manera. Y para que Canarias esté mejor gestionada, lógicamente, yo quiero basarme en el municipalismo, ¿no? En esas personas. No en vano he propuesto a Poli Suárez como secretario del partido, que ha sido alcalde de Moya, o Noelia García, que es alcaldesa de Los Llanos, para que entendamos que la política tiene que venir marcada por el municipalismo, por lo local, por ese compromiso directo con el ciudadano que nos invita quizás a tomar decisiones más acertadas. Y en ese sentido, porque también he leído alguno que otro articulista de Canarias, no se le ha entendido muy bien con eso de gobernar desde los municipios. No significa que los municipios vayan a gobernar, me imagino. ¿Usted podía aclarar un poquito más a qué se refería exactamente, con ejemplos prácticos? Sí, lo primero es que el Partido Popular tiene que tener representación en los 88 municipios de Canarias. ¿Qué significa tener representación? Que el partido esté implantado en esos municipios. En segundo lugar, que tenemos que tener a personas que hayan sido recepcionistas antes que directores de hotel, y me explico. Haber sido alcalde, haber sido concejal,
te ayuda a entender la política con mayor certeza. Y es ahí donde decía yo que me he basado en proponer tanto a Poli como a Noelia y al resto de vicesecretarios. Y en tercer lugar, porque la toma de decisión, cuando uno ya ha entendido que ya ha atendido al ciudadano de manera directa, abres la puerta de tu despacho y al otro lado te encuentras al vecino que casi siempre tiene un problema que resolver, pues eso te ayuda a que tú puedas tomar decisiones más certeras. Por eso sigo insistiendo en que es fundamental que tengamos esa experiencia y ese conocimiento para luego tener estructuras insulares o en este caso regional. Don Manuel, es importante para poder gobernar Canarias pues tener representación parlamentaria suficiente, y la realidad es que el Partido Popular pues no está atravesando desde hace unos años los mejores resultados de su historia en Canarias, ¿no? Al contrario, ha ido perdiendo fuerza, fuelle político y representación parlamentaria. En este caso, la estrategia que su anterior presidente, no su anterior, el que fue elegido en un congreso, que era el señor Asier Antona, hoy senador por la comunidad autónoma, pues tuvo una estrategia que finalmente algunos consideran que no fue la ideal, y fue como hacer pinza con el Partido Socialista contra Coalición Canaria. ¿Usted comparte esa política de que ustedes tienen que ganar ese terreno que Coalición Canaria tiene, o su adversario es el Partido Socialista? Bueno, yo soy de los que cree que en política no hay nada escrito, ni siquiera que el ciudadano vote siempre a las mismas formaciones, porque si hacemos un análisis de la historia en cuanto a elecciones se refiere, en Canarias o en España en general, vemos como hay un gran número de votantes, millones de personas que trasladan su voto en unas elecciones hacia un lado o hacia otro. Incluso cuando se analizan partidos como Ciudadanos, que en esta última época han perdido el respaldo de la ciudadanía, nos damos cuenta que aquello que se decía de que era gran parte o la mayoría, la inmensa mayoría era del Partido Popular, se demostró que no fue así. Cataluña fue un claro ejemplo de lo que estoy diciendo. Por lo tanto, yo no creo que haya que nadar en aguas de nadie. El Partido Popular tiene que tener claro cuál es su forma de pensar, cuál es su ideología, defender las cosas con la cabeza alta y mirar de frente con un gran proyecto. Porque es que si no, con complejos, con intentar parecernos a o estar al lado de, no vamos a llegar a ningún sitio. Por eso ni he dibujado líneas rojas, ni he hablado de estar en contra o en favor de nadie. Creo que el Partido Popular tiene que tener autonomía propia, y hay algo que me alegra mucho, y es que se ha empezado a hablar del Partido Popular como un elemento fundamental para el futuro gobierno de Canarias. Manuel, ya por ser por teléfono y ser una televisión, pues no vamos a alargar mucho la entrevista, pero sí me gustaría que usted se pronunciara y conocer su valoración en torno al problema de la inmigración en Canarias, pero en concreto en la isla de Lanzarote. Hoy, hace escasamente unas horas, llegaba la sexta patera en 12 horas, y el fin de semana habían llegado, si no me equivoco, 11. Estamos hablando de pues casi 17 pateras en en pocos días en nuestra isla. Las costuras que tiene el Estado en Lanzarote han saltado, ya está saliendo en la prensa nacional incluso los problemas que estamos teniendo para poder cobijar adecuadamente a estas personas. ¿Ustedes qué cambiarían desde el Partido Popular para mejorar esta situación en Canarias y en Lanzarote en concreto? Mire, la inmigración en Canarias es el gran fracaso de Pedro Sánchez, apoyado por Ángel Víctor Torres. Es una vergüenza absoluta que hayan intentado acallar a todo el mundo para que no se hable de la inmigración, por dos cuestiones: que las personas que llegan no están siendo tratadas como se merecen, y dos, porque Canarias, y no voy a descubrir nada con lo que voy a decir, vive principalmente del turismo, y la imagen que estamos dando al exterior es penosa. Yo estuve en Lanzarote el otro día, y cuando iba hacia el puerto de Órsola a coger el barco hacia La Graciosa, le decía a Jacobo, al secretario insular, y pensé que eso eran pateras, son falúas, ¿verdad? Y me dice, no, esos son pateras. Digo, ¿cómo? Una aquí, otra más allá, la siguiente. Pensé que eran pueblitos pescadores que tenían allí sus barquitos, pero no, son pateras abandonadas. Esa es la imagen que estamos vendiendo de nuestra tierra turísticamente hablando. Por lo tanto, creo que es lamentable, es penoso el trato que se le están dando a las personas, el trato que se le está dando a la inmigración y el poco cuidado que se está teniendo de una tierra como la nuestra, que vive principalmente del turismo. Por eso creo que la política internacional del gobierno central ha fracasado,
y esto ha sido todo apoyado por el presidente del Gobierno de Canarias, desviando la atención hacia otros asuntos. Bueno, Astrid Pérez es la alcaldesa de Arrecife, es la presidenta del Partido Popular. ¿Qué papel va a jugar en este nuevo PP de don Manuel Domínguez? Bueno, Astrid es una pieza fundamental, y perdonen por la expresión, pero creo que si hablamos de una estructura como la nuestra, compuesta por muchas piezas, por muchas personas, por una estructura muy amplia, para mí los presidentes y las presidentas insulares van a ser un elemento fundamental a considerar. Quiero que se sientan muy protegidos por mí, quiero que se sientan como parte importante de la toma de decisión final de este partido, y Astrid, con su experiencia, con su buen hacer, y más ahora que está palpando el municipalismo, tal y como yo vengo diciendo durante toda la entrevista, pues va a ser alguien que tiene mucho que decir dentro del Partido Popular, como lo ha dicho en los últimos tiempos. Pues don Manuel Domínguez, muchas gracias, y a ver si lo tenemos aquí de manera presencial en los estudios de Lanzarote Televisión. Un abrazo. Bueno, pues, tenemos que coordinar esa próxima visita que haga Lanzarote, que esté con ustedes ahí sin lugar a dudas. Pues muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego, buen día. Buen día. Bueno, Manolo, no hemos querido ampliar porque es una entrevista telefónica, pero ¿qué te parece este cambio que va a haber en el Partido Popular? ¿Crees que realmente va a haber un cambio? Tiene que haberlo, y a veces la necesidad hace que surjan las cosas. En este caso es un personaje que ha tenido protagonismo en el municipalismo. Los Reales es una población que, bueno, no es Las Palmas de Gran Canaria, ni Santa Cruz de Tenerife, ni La Laguna, ni Telde, que son ciudades señeras que parece que están llamadas a reproducir sistemas en el archipiélago. También el de Tenerife, en estos últimos 4 presidentes anteriores, o eran de Gran Canaria o no molestaban a ninguna de las islas grandes, como Isabel Antona, que es Palmero. Sir Antona, que es Palmero. Yo creo que es una novedad. También es aceptar que el hecho de que el Partido Socialista gobierne le da un mayor arraigo en Gran Canaria, que era el principal espacio del Partido Popular, y también el hecho que sea él, creo que aviva esa confrontación con Coalición Canaria, que tiene su principal territorio precisamente en la isla Picuda. Es un hombre, yo creo, poco conocido. Eso puede ser una suerte, porque es una imagen que se puede vender sin demasiadas trabas, pero también es precisamente por no ser conocido una imagen que hay que trabajar mucho. También es verdad que este tipo de partido, por suerte, Manolo, para mí, desde mi punto de vista, tanto el PSOE como el Partido Popular, Ángel Víctor Torres tampoco era muy conocido. Era alcalde de Aruca, creo, ¿no? Bueno, cuando accedió a ser candidato, era consejero de deporte del Cabildo, aunque sí es verdad que fue alcalde durante 8 años de Aruca. Bueno, me refiero que este tipo de partido tiene la suerte, Gloria, no sé si coincide conmigo, en que depende mucho más del estado emocional de esos partidos a nivel de España que del propio candidato en sí mismo. Es decir, a veces los candidatos precisamente juegan a favor o en contra. Muchas veces, si es una persona con muchas aristas, puede también ser perjudicial para la marca, ¿no? En este caso, yo creo que personas que empiezan desde abajo y que se le puede, como dice, moldear y se puede trabajar su figura, por el contrario, pueden beneficiar al Partido Popular. Y tiene todas las oportunidades, ¿no?, de poder forjarse y de convertirse. A mí me ha llamado la atención un par de cosas que, por lo menos de entrada, siendo el Partido Popular, él sabe perfectamente que uno de los principales problemas que tiene el Partido Popular en Canarias, y especialmente en algunas islas, por ejemplo, como Lanzarote, es la implantación. Es decir, es muy complicado, precisamente por eso que estás diciendo. No es el tú a tú, son partidos de fuera. De fuera me refiero a nivel nacional. Entonces es complicado muchas veces, y él sabe que ese es uno de los, por eso él habla de tener representación en los 88 municipios que son los municipios que hay en Canarias. Sí, porque por ejemplo aquí en Lanzarote ahora mismo no hay en todos, que yo recuerde, no hay. Entonces, bueno, esa siempre ha sido una de las grandes. Y otra cosa que me ha llamado la atención también es que él ha hablado de algo que dentro del seno del Partido Popular, entre las corrientes que hay, ha hablado de construir un partido sin complejos. Entonces, él ya está mostrando, por así decirlo, yo creo que por dónde va a ir un tirón de oreja, su camino. Un tirón de oreja que le ha dado precisamente al anterior presidente. No tratar de amoldarse, o sea, la marca propia, por así decirlo, y no amoldarse, sobre todo efectivamente. porque Asier Antona,
curiosamente tuvo muy buena prensa en los llamados periódicos o medios de comunicación en general, digamos más próximo al Partido Socialista, porque él jugó un papel de pinza contra Coalición Canaria para evitar que gobernara Coalición Canaria en toda Canarias, no solo en el gobierno de Canarias. Su estrategia, que ha sido, en fin, criticada ahora por los nuevos mandatarios, es que era un poco tratar de que el electorado de Coalición, de que se debilitara la marca de Coalición Canaria de tal manera que pudiera coger esos votantes el Partido Popular, y así se lo vendieron la izquierda y así lo hizo. Sí, y así se hizo inicialmente en La Palma, que es donde él tiene predicamento y aprendizaje. O sea, él convence, pero él también analizó lo que pasó en La Palma. Se ahí le salió bien. A Coalición Canaria, y los pactos con el Partido Socialista hicieron que presidieran corporaciones que ellos no presidían desde hacía mucho tiempo. Yo creo que efectivamente es una persona que es mucho más del PP, en el sentido también de que no ha tenido que jugar a otra cosa para ganar en un territorio que controlan ellos desde hace mucho tiempo, como son los reales. Yo creo que desde esa perspectiva sí puede enganchar fácilmente con el mensaje que viene de la península, sobre todo con el de Ayuso, el de vamos a hacer la política que haría el Partido Popular sin fricciones. Viene también en un momento distinto, no es igual las elecciones anteriores, donde había una ola a favor del Partido Socialista, que ahora que parece que el mar está en calma y vamos a ver hacia dónde va. Efectivamente, porque no se sabe dónde está la ola ahora mismo. Algunos dicen que haya cierta ola a favor del Partido Popular, pero si la había, creo que está decreciendo, precisamente por esos enfrentamientos que nadie entiende en Madrid con el tema de Ayuso. Pero vamos a ver, hay algo es que es evidente y es de perogrullo. Si mi adversario político, a través de sus medios afines, está, digamos, elogiando... Entonces cuando tiene que tener... vamos a ver, pero es que es increíble que se lo llegan a creer, que son tan buenos todos estos medios, porque lo que están pretendiendo es el bien del Partido Popular, hombre, por favor, ni del Partido Popular. Pero esto no lo digo solo con el Partido Popular, es como cuando mi adversario me halaga, malo. Pero vamos, es que es evidente, ¿no? Es evidente. Cuando mi adversario me halaga, es que lo está haciendo muy mal. Es que lo estoy haciendo fatal. Bueno, Gloria Artiles, pues muchas gracias. Sigue usted haciéndolo bien. También Manolo García Deni. Hasta el viernes. Nosotros regresamos mañana con más asuntos.